estábamos cantando algunos himnos y yo notaba como realmente el Señor apareja las cosas. Las letras de algunos de esos himnos tienen tanto que ver con lo que vamos a hablar hoy, sobre la persona de Jesús, que ese es nuestro tema principal siempre. Jesús, porque nuestra vida está en Jesús. Como veíamos la semana pasada que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Los invito, mis hermanos, a Filipenses 2. Recordemos el contexto un poquito brevemente, el contexto de esta carta. Está Pablo prisionero. La iglesia de Filipos, en Macedonia, parte norte de Grecia, le mandó una persona para que le sirviera y le ayudara. Y esa persona se enfermó. Vamos a ver ahora qué pasó con esa persona. Pero vino a servirle en su prisión. Esa iglesia que estaba a 1100 kilómetros de distancia no se olvidaba nunca de Pablo, por la bendición que el Señor les había dado a través de él al fundar esa iglesia en Filipos. Y él, en la primera parte de la carta que vimos, les alaba, les dice lo gozoso que él se siente de ver que ellos permanecen fieles después de 10 años al Señor. Por supuesto, no es una iglesia perfecta porque eso no existe. No necesitas andar de iglesia en iglesia porque la perfecta no la vas a encontrar. Pero si tú vas buscando al Señor y no a los hombres, Él te va a ubicar donde vas a estar. Dice el capítulo 2, versículo 1. Bueno, ya había hablado un poquito antes de por qué se predicaba a Cristo, que algunos lo hacían por contención, por envidia, pero que se alegraba de que de todas maneras se predicara el nombre del Señor, que se gozaba por eso. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este sí que aparece aquí, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, no es un sí condicional, no es un sí de que si se cumple esto, entonces pasará aquello. No, se puede traducir como por lo tanto, o por tanto, mejor, por tanto hay. Puedes traducirlo también. Por tanto, como hay una consolación en Cristo, como hay consuelo, como hay una comunión, hay un afecto entrañable, una misericordia, no existen en la iglesia. Entonces les pide, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Está llamando a la iglesia a la unidad, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Miren que lo que les decía es que no hay iglesia perfecta. De hecho, alguien decía que en las iglesias el primero que llega a sentarse es el enemigo. ¿Por qué? Porque seguimos con nuestra naturaleza pecadora y luchamos con ella todos los días. Entonces algunos a veces se deja usar para una cosa, otro para otro, y se presentan problemas. Pero él está llamando a la gente a la unidad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿De quién? ¿Y sintiendo qué? Lo mismo, pues lo que él acabó de mencionar, de Cristo, porque dijo alguna consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Está hablando de eso que Cristo nos da. Le está pidiendo que traten de imitarlo, de imitar a Cristo sintiendo lo mismo. Ese consuelo, ese amor, esa misericordia, ese afecto. A eso se refiere, para completar el gozo de Pablo. Vemos que al comienzo les encomiaba esa fidelidad al Señor de esa iglesia, ese amor para con Él siempre, estar pendientes de Él. Pero siempre hay algo que decir, ¿cierto? Entonces les está pidiendo que mantengan la unidad. Problemas no faltarían. Al final de la carta él va a hablar un poquito de algo que está ocurriendo allá. Entonces está pidiendo la unidad desde este momento, la unidad. Dice, unánimes.
Unánimes no quiere decir que es que tienen que todos pensar lo mismo y creer lo mismo en cuanto a las cosas que no tienen que ver con lo fundamental de la fe. En lo fundamental de la fe tenemos que estar de acuerdo todos. Pero hay cosas en las que diferimos. A veces en el modo de hacer las cosas, o en opiniones. Pero el ser unánimes es que es ponerse de acuerdo, tomar decisiones, saber que yo puedo ceder en aras del bien común de los hermanos. Entonces, unanimidad no es necesariamente que todos tienen que pensar igual y querer lo mismo y estar de acuerdo en todo. No, es la posibilidad de trabajar en equipo. En un sentido amplio, por supuesto. Se puede hablar mucho más de esto y se ha gastado mucha tinta hablando de estos versículos y de estas palabras. Pero en sentido general es poder trabajar en equipo, trabajar juntos, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ni por contienda ni por vanagloria. Recuerden que él acaba de decir, en el mensaje anterior hablábamos de que había gente que predicaba por contienda y por envidia. Creían que al predicar a Cristo y estando él en la cárcel, estando Pablo en la cárcel, iban a aumentar el dolor de Pablo. Y a mostrar que ellos sí realmente eran los que podían predicar, los que estaban respaldados. Pero no, él se alegraba de que se predicara a Cristo, fuera por lo que fuera, que se predicara a Cristo. Él se alegraba. Y ahora les pide a esta iglesia, les pide, no hagan ustedes eso. No prediquen por contienda ni por vanagloria, por gloriarse a sí mismos, por llamar la atención sobre sí mismos. Eso es la vanagloria, llamar la atención sobre uno mismo. ¿Y tiene que ver con qué? ¿Con qué pecado? Con el orgullo. Tiene que ver con el orgullo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren cómo él nombra estos pecados y luego nombra lo opuesto, lo contrario. Eso es lo que uno debe hacer para combatir el pecado. Buscar en la palabra ese pecado, porque el Señor lo define, y buscar lo contrario a ese pecado, para uno tratar de reemplazar ese comportamiento pecaminoso por un hábito bíblico, como el Señor lo quiere. Y mire que él dice aquí, contienda y vanagloria, y luego les nombra los opuestos. Humildad. Humildad. Lo contrario de vanagloriarse, ¿qué es? Ser humilde. Lo contrario de orgulloso, ¿qué es? El humilde. Sintiendo cada uno de los demás como superior a él mismo. En vez de estar contendiendo y estarse vanagloriando, sentir que los demás merecen un trato especial. No es que uno se sienta que es que uno no es nadie, que uno no. Entre otras cosas, usualmente se habla de la autoestima. Que hay que subir la autoestima, eso es lo que el mundo nos dice. Tienes que subir tu autoestima. Cuando lo que Cristo nos dice es tienes que bajar tu autoestima y ser humilde. Es lo contrario. Eso es lo que la palabra nos dice. Hablábamos la semana anterior. ¿De dónde viene uno quererse lucir? Pues de compararse con otros a toda hora. Con lo que el otro tiene y con lo que el otro es. Y él nos dice, humildes. En vez de vanagloria, lo contrario, humildad. En vez de contiendas, estimando al otro, como que el otro merece honra. El Hijo del Hombre no vino al mundo para ser servido, sino para servir, dice en Marcos 10:45, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo también se habla de eso mismo. Se colgó una humilde toalla, que era lo que hacían los esclavos, y le lavó los pies a los discípulos. Bueno, ya me estoy adelantando un poquito lo que vamos a ver ahorita. Sigamos. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tú empiezas a mirar, a preocuparte por los demás, y lo tuyo empieza a perder tanta importancia. Es humildad. Y no te preocupes, porque el Señor ve por ti. Cuando tú estás sirviendo a otros y preocupándote por otros, el Señor lo ve. Y Él se ocupa de tus cosas. Mientras tú te ocupas de servir a los demás, de reflejar a Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
¿Cuál sentir? Todo lo que acabamos de hablar. Esa humildad, el considerar a los demás superiores, siendo que Jesús era superior. Es superior, Él es Dios. El cual, habla de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra que emplean aquí en griego, morfe, ¿le suena? Metamorfosis, ¿no? Morfe, forma, se refiere a sus cualidades intrínsecas del ser. Él no dejó sus atributos de Dios, no dejó de ser Dios, pero decidió dejar esa posición y tomar la posición de un hombre, bajar de esa posición a la de un hombre, tomar la forma de un siervo también. Por eso él es completamente Dios, completamente hombre. Él no dejó su sustancia de ser Dios, pero decidió también convertirse en un hombre para poder vivir con un hombre, sentir lo que un hombre siente y poder dar la vida por esos hombres. ¿Y todo por qué? Por la preocupación que tenía por su creación. Para restablecer esa comunión que se había dañado. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice que se despojó, quiere decir, hay otra expresión también que dice que se derramó, que sacó todo lo que sucede para tomar una forma semejante a un hombre. Mire que no dice que es que sea exactamente que es solamente hombre, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló es que se hizo humilde, eso es, humillarse, hacerse humilde, y cada vez más humilde. El Dios todopoderoso, creador de todo, omnipotente, omnisciente, decide tomar la forma de un hombre y humillarse, hacerse humilde hasta lo más bajo. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Ser vituperado, ser asesinado y morir por los hombres. Y dice obediente hasta la muerte, y es que no solo muerte, sino muerte de cruz, que era la muerte más humillante, tanto para los romanos como para los judíos. Para los romanos el castigo más grave para una persona rebelde o un asesino era la cruz. Para los judíos también, dice, maldito aquel que es colgado en un madero. Y Dios, Jesús, decide humillarse hasta ese punto, para pagar el precio por nuestros pecados. Y mire que mientras Él se humilla, ¿qué ocurre después de eso? Dice la palabra que el que se humilla será ensalzado. Y también dice que antes de la humillación es la soberbia. Un paréntesis, es algo anecdótico. Recordaba yo esta palabra que acabo de mencionar viendo un resultado de un partido de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, y hubo una goleada tremenda ayer, y el técnico perdedor, yo le veía la cara de humillación, pero no podía decir nada. Y ese mismo señor lo he visto yo durante todos los torneos dirigiendo de una manera orgullosa, violenta, enfrentándose a las autoridades de la cancha, sancionado, sí, mucha soberbia. Y ayer no podía decir nada. Me acordé en ese momento de esa palabra, antes de la humillación es la soberbia. Cuando más soberbia hay, la persona está lista para caer. Se humilló hasta la cruz. ¿Y qué pasó? 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Isaías 45, creo que es 23.
habla de esto mismo. Habla de esto que vamos a leer a continuación, que dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por supuesto, Isaías 45 es el Antiguo Testamento, pero él habla mucho del Mesías, del siervo que había de venir, y habla exactamente la misma idea. Y dice el Señor, y ese Señor que está hablando a través de Isaías dice que ante él toda rodilla se doblará. Dice el Señor, no es Isaías, es el Señor dándole esa palabra a Isaías. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los invito un momentico, sin perder este pasaje, los invito a Isaías 53. Un capítulo de la Biblia que habla muy claramente acerca del Mesías, de Jesucristo, el siervo sufriente. Vamos al 11. Está hablando de ese siervo que había de venir. Esto es 8 siglos antes de Cristo. Esto que vamos a leer aquí. Y dice, versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto ¿qué? Derramó su vida. La misma idea que está mencionando Pablo en la carta. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, entre quienes murió Jesús, en medio de 2 ladrones, y tratado como un criminal. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Él oró por los que lo estaban asesinando. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, 8 siglos antes, el Señor hablando a través de Isaías. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que da en vosotros, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces les está recordando que aún sin estar en el presente con ellos, ellos tienen cierto buen comportamiento, que por favor lo mantengan con temor y temblor, al hecho de salvarse uno cuando recibe a Jesucristo como Señor y tener vida eterna, al perdón de los pecados. No se refiere a eso, se refiere a la vida cristiana, porque recuerda que él está hablando a creyentes, ellos ya son salvos, y la salvación no se pierde, con mayúscula, no se pierde. Les está hablando de su vida cristiana. Y cuando habla de temor y temblor se refiere a humildad, lo mismo, a llevarla con humildad. Y repito esto, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Han sido obedientes, no solo cuando él estaba, sino ahora que no está. Que con mayor razón ahora que él no está, luchen por esa obra, por vivir como debe ser, por su vida cristiana. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, no es porque ustedes quieran hacer algo por sus buenas obras, no, es porque Dios es el que les pone a ustedes en el corazón la gracia para hacer las cosas. Y Él es el que les da la energía, el poder para hacerlas. No es de uno. Si uno quisiera, uno no podría hacer muchísimas cosas, tanto en la iglesia como en la vida secular. Pero es Dios el que nos da la energía para tantas cosas. Vivimos por Él y para Él. Y a eso se refiere Él. Él es el que da el querer
y el hacer. Da ese deseo de hacer las cosas y da el poder para hacerlas por su buena voluntad. Y aquí viene un poquito ya como el tema de que al final de la carta se va a referir acerca de algunas circunstancias que se estaban presentando en la iglesia, porque no pueden faltar circunstancias adversas. Y les dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. La murmuración en la iglesia es terrible. La murmuración divide, crea problemas. Bueno, murmuraciones y contiendas. Y las contiendas, pues las murmuraciones producen usualmente contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensibles, que no se pueda decir algo malo y comprobarlo, porque es que no faltarán las acusaciones, las calumnias, las injurias, eso no falta. Pero irreprensible es que no se pueden probar, que finalmente no hay cómo probarlas porque son falsas. No por falta de pruebas, como ocurre a veces, ¿no? No, es que salió libre por falta de pruebas y entonces hacen fiesta y todo, pero de pronto la persona sí lo hizo, pero por un tecnicismo, que no hay pruebas, o la persona no. El irreprensible es porque realmente no se puede probar, porque no existe la falta. Y ese es uno de los requisitos en Timoteo, 1 Timoteo 3, en la carta a Tito, en algunos versículos de las cartas de Pedro, para los líderes de la iglesia. Lo primero que menciona es que sea irreprensible. Las acusaciones no faltan, pero prueben que es verdad. Cuando algo no es verdad, no se puede probar. Irreprensible, y sobre todo irreprensible delante de Dios. Irreprensible. Dice irreprensibles y sencillos. ¿Qué quiere decir sencillo? ¿Será que bueno, vístase bien sencillo, sea bien apocadito? Quiere decir sin dobleces, sin dobles caras. El pastor Pérez Millos ponía un ejemplo. Él decía: mis nietos son muy hermosos y cuando me visitan eso es maravilloso, pero imagínense dónde es que más les gusta jugar: en la oficina del abuelo. Entonces él les dijo: vean, mis niños, los libros no se tocan, la impresora no se toca. ¿Está claro? Sí, abuelo. Y apenas se fue el abuelo, entonces la menorcita agarró la impresora y a hacer dibujitos en las hojas. Y el hermanito le dijo: no, pero eso no podemos hacerlo. Y dijo: no, no hay problema, y volteó las hojas. Entonces cuando el pastor fue a imprimir unos trabajos después, salía el trabajo por un lado y unos muñequitos muy lindos por el otro lado. Entonces decía: era un papel de dos caras. Él ni se dio cuenta, era un papel de dos caras. Entonces él dice: no, el creyente debe ser como un papel transparente que se vea por ambos lados. Y a eso se refiere a ser sencillo, no tener dos caras. De pronto todos conocemos ejemplos de eso. No voy a profundizar ahorita porque no quiero hablar mal de alguien, y no de alguien que está aquí, por supuesto, sino que prefiero que cada uno piense en eso. Conocemos ejemplos todos de eso, personas con doble cara. Y el cristiano no puede ser así. Desafortunadamente a veces ocurre en las iglesias que hay personas con doble cara. Sencillos y irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esa generación maligna y perversa de que habla Pablo ahí, no ha terminado. Generación es un término simbólico. Humanidad, un mundo, digamos, el mundo maligno y perverso, y así seguimos en medio de un mundo maligno y perverso. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo y seguimos con nuestra lucha y pecando, y tenemos que confesar nuestros pecados para que el Señor nos ayude, porque es que el pecado tiene consecuencias siempre tiene consecuencias. Y dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares
en el mundo. O sea que nosotros somos como una luz. Pero esa luz no viene de nosotros. Nosotros reflejamos una luz, que es la luz de Cristo. Esa luz no nace de nosotros mismos, nace de Él. Otro ejemplo que escuché es como el sol y la luna. La luna no tiene luz propia, ¿cierto? La luna refleja la luz del sol. En este caso nuestro sol es Cristo. Y nosotros debemos reflejar esa luz que es Cristo. Mire que todo esto es un llamado a la unidad y hablando de problemas en la iglesia que se deben evitar y que se deben solucionar. Él más adelante, al final de la carta, él va a decir, bueno, díganle a tales personas tal cosa. No, pero lo va a decir con amor. 16. Asidos de la palabra de vida, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día de Cristo es cuando Él regrese, ¿no? De eso está hablando Él. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos, y regocijaos también vosotros conmigo. Ella está viendo el servicio de ellos, la fe de ellos, como un sacrificio, una ofrenda a Dios. Y él, comparativamente, como si él fuera a hacer, su vida fuera derramada. Una similitud con Cristo, que derramó su vida, como los sacrificios que hacían en el templo, ¿cierto? Entonces, que él vendría a ser como un sacrificio. Ella sabe, puede ser sacrificado, él está esperando una respuesta judicial, no se sabe cuál va a ser. Aunque ya la carta ha dicho que tiene confianza que por las oraciones de ellos y por la voluntad del Señor él va a poder volverlos a ver. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mire, ahí no está hablando más de todos sus colaboradores, sino que de los que él tiene en ese momento, el mejor, el más preocupado por él y por la iglesia es Timoteo, en ese momento. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Ya para terminar esta última parte, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mire cómo lo describe a Epafrodito. Este fue el hombre que viajó 1100 kilómetros para venir a servir a Pablo en la cárcel, ¿no? Enviado por la iglesia, por supuesto. Dice, hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, ministrador de mis necesidades, servidor de mis necesidades. Mas tuvo por necesario enviaros a Epafrodito. 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Él está angustiado por la iglesia, Epafrodito. El enfermo es él, pero está angustiado de que la iglesia se entere que está enfermo, de que la iglesia se sienta culpable de haberlo mandado tan lejos a cumplir esa comisión. No se preocupa por sí mismo, sino por ellos. ¿Se acuerdan cuando digo estimando a los demás como superiores a ustedes mismos? Bueno, hay un ejemplo. Pablo les está mostrando ejemplos de lo que él ha hecho, Timoteo y Epafrodito. O sea que hay modelos para mostrarles a ellos de que sí se puede, lo que él les acaba de decir, sí se puede lograr esa unidad y el cuidar la salvación con temor y temblor. O sea, cuidar la vida cristiana y la iglesia, es lo que le está diciendo. Y miren que le pone ejemplos de hombres fieles. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Misericordia de él, estuvo muy grave, pero el Señor tuvo misericordia de él, y de Pablo, porque Pablo se hubiera sentido todavía peor, encarcelado, esperando una decisión de si va a vivir o no va a vivir, y que el hombre que le mandan a ayudarle y que le ayuda con tan buena voluntad se muriera también. Decía, Dios también tuvo misericordia de él porque no le añadió esa tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo
os gocéis y yo esté con menos tristeza. Se va a alegrar de que él esté con los suyos en la iglesia y tendrá menos tristeza porque él está prisionero, pero al saber que la iglesia está gozosa y pastorito con ellos, pues él va a sentirse menos triste. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Un ejemplo. Ese es un ejemplo para ustedes. Le está diciendo Epafrodito. Un ejemplo para ustedes. Tengan en mucha estima a las personas que son como él. Cuando dice a los que son como él, no solo habla de los hombres, también mujeres, ¿no? A los que son como ellos. Dice que era un hombre humilde, dispuesto a hacer lo que sea por ayudarle a Pablo. Y le está pidiendo que tengan estima por él. Pues de pronto no tienen tanta estima. ¿Por qué? Porque es que a veces se mira a los que están adelante o en una posición de jerarquía, por decirlo así, o de liderazgo, pero no se mira a veces lo que hacen otros en la iglesia. La iglesia es un cuerpo en el que todos ayudan con algo, sino que hay unas cosas más visibles que otras. Usted está diciendo, tengan una alta estima. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, como representando a la iglesia. Toda la iglesia no podía venir a ayudarlo. Entonces, él estaba sufriendo eso, él solito, arriesgando su vida, y se fue en ese viaje. Recordemos que en esa época, aunque había muy buenas vías hechas por los romanos, no es que hubiera mucha seguridad tampoco, había salteadores, había cantidades de cosas, de peligros. Y enfermedades, no había la medicina que hay hoy en día. La expectativa de vida era mucho menor. Y un viaje de 1100 kilómetros de ida y de regreso no es cualquier cosita. Como ir desde aquí a ¿dónde está la costa? ¿Cuánto es de aquí a la costa? 1000 kilómetros más o menos. Como ir y volver, pero a pie o a caballo. Bueno, mis hermanos, ese es el mensaje de Pablo en esta parte de la carta. Llama a la unidad. Somos uno en Jesús, no solamente los que nos reunimos aquí, todos los que tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador en el mundo. Esa es la iglesia de Cristo, no es un templo, unas paredes, no es una denominación, no. Es todo el que cree en Cristo genuinamente y le ha entregado su vida. Y entendamos que siempre habrá diferencias, gracias a Dios, que tal todos iguales, pensando igual, sintiendo igual. Y esa es la maravilla del Evangelio, que todos en la iglesia podemos estar unidos a pesar de la diferencia. Y nos une Cristo. Por eso dijo él, para mí el vivir es Cristo. No es cuestión de qué tenemos en la iglesia, de qué nos espera en el futuro, que si el cielo, que los galardones. No, es que la vida es Cristo. Saber que Él es nuestra vida, que estamos en Él. Ese es el vivir en Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder trabajar como hermanos, estar juntos, Señor, sirviéndote, edificándonos unos a otros, preocupados unos por otros, Señor, para que se cumpla lo que tú dijiste. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, porque lo fundamental de todo es eso, el amor, Señor. El amor que tú nos has dado, que viene de ti, que desciende de ti, esa gracia que desciende de ti, para que podamos reflejarle a los hermanos y al mundo. Gracias, Padre, por ese amor tan grande que nos tiene, Señor. Dejamos en tus manos las actividades de esta semana, todos los proyectos, nuestras familias, nuestros hogares, el trabajo, el estudio. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.